Buenos días, somos el grupo número 3, conformado por Dayana Hualpa, Macarena Ortiz, Melanie Portilla, Lady Ramos y Carla Vázquez. Hablaremos acerca de los principales métodos de enseñanza de arte en el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que comenzó en el siglo XIII con la literatura, sin embargo se termina de desarrollar en el siglo XIV y en el siglo XVI. El nacimiento de este movimiento fue en Italia y luego se extendió por toda Europa. Lo que caracteriza este movimiento fue que se dio un renacer de la cultura griega y romana. También se adaptaron tres aspectos fundamentales del canon clásico, los cuales son el equilibrio, la proporción y la simetría. Se expandieron conocimientos geométricos, matemáticos, botánicos, anatómicos y filosóficos. También aquí se dan los estudios de geometría espacial, lo que permitió generar la perspectiva lineal y el punto de fuga. También se dio un estudio más profundo de la luz, lo que permitió surgir el claroscuro. Este movimiento se inspiró en el humanismo, el cual dice que el hombre es el centro del universo. Se da el racionalismo, en el cual se cuestiona la fe y todo conocimiento está basado en la razón. La naturaleza son temas llamativos durante este movimiento y se despierta un gran interés por la perfección, la cual viene a ser representada por el cuerpo humano. Los artistas más sobresalientes de este periodo son Leonardo da Vinci, quien nació en 1452 y fallece en 1519, Miguel Ángel, quien nace en 1475 y muere en 1564, y por último mencionaremos a Rafael Sanzio, quien nace en 1483 y muere en 1520. Durante el Renacimiento se produjeron notables cambios en la educación, que tuvieron un impacto duradero en la historia. A continuación se destacan algunos aspectos clave. El humanismo. El Renacimiento fue testigo de un resurgimiento del interés en la literatura, la filosofía y las artes clásicas. A este enfoque se le denominó humanismo y tuvo gran impacto en la educación al enfatizar el estudio de las humanidades como la gramática, la retórica, la historia y la filosofía. La imprenta. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV facilitó la reproducción masiva de libros, lo cual permitió mayor acceso a la información y difusión del conocimiento, dando paso a la educación a sectores no pertenecientes a la élite. Surgimiento de las universidades. Aunque las universidades ya existían antes del Renacimiento, este período marcó un aumento en su importancia y expansión. Se establecieron nuevas universidades y se amplió el currículo para incluir una gama más amplia de disciplinas, desde las humanidades hasta las ciencias y las artes. Importancia de la educación individual. A medida que creció la importancia del individuo en el pensamiento renacentista, también se destacó la educación individual. Además, se promovió el concepto de una educación integral que cultivara tanto las habilidades intelectuales como las sociales. La educación renacentista estaba basada en las ideas del humanismo, cuyo enfoque era el ser humano. Otros puntos fuertes del humanismo son el rechazo total hacia la escolástica, el interés por el uso elocuente del latín y la filosofía, la creencia en la importancia y poder de la educación para crear ciudadanos responsables. Y finalmente, la creencia de que los poetas, los escritores y los artistas pueden llevar a la humanidad a una mejor forma de vida. Dentro de las escuelas se trataba de formar a un individuo desarrollado y libre, es decir, ejercitaban tanto mente y cuerpo físico capaz de influir positivamente en la sociedad. La educación no era igualitaria. Para la población, esta se dividía en dos. La clase noble exigía una educación física y estética plena, cuyas escuelas eran aisladas o privadas. Por otro lado, la clase campesina. No era necesaria su educación formal, únicamente se centraba en el esfuerzo físico. Para el siglo XVI ya existían escuelas primarias, cuyos conocimientos eran básicos, escuelas medias, conocidos también como colegios o gimnasios, y por último, superiores, donde se centraba en el conocimiento avanzado en idiomas como el latín. La etapa educativa tenía una duración de 8 a 10 años.
Durante el Renacimiento, los estudiantes de arte desempeñaron un papel activo y multifacético en su aprendizaje. Como aprendices en talleres, trabajaron directamente con maestros destacados, participando activamente en la creación de obras de arte. Su proceso de aprendizaje no solo involucró la práctica técnica, sino también la observación y emulación de las habilidades de sus maestros. Estos alumnos estudiaron y aplicaron principios teóricos como la anatomía y la perspectiva, que se consideraban fundamentales para lograr la maestría artística. Además, se alentaba a los estudiantes a desarrollar un estilo personal único a medida que avanzaban en sus carreras, lo que contribuyó a la diversidad de estilos en el arte renacentista. La participación del estudiante no solo se limitó a la ejecución técnica, sino que también implicó una comprensión profunda de los fundamentos conceptuales del arte. A medida que los artistas demostraban habilidad y originalidad, ganaban prestigio en la sociedad, abriendo puertas a oportunidades de encargos importantes y reconocimiento público. En esencia, el estudiante durante el Renacimiento no solo era un receptor pasivo de conocimiento, sino un participante activo en la creación artística. Su proceso de aprendizaje involucraba práctica, observación, estudio teórico y el desarrollo de una identidad artística única, lo que contribuyó significativamente al florecimiento del arte renacentista. Rol y postura del profesor. La escuela del Renacimiento, a pesar de que su estructura seguía siendo del sistema medieval, se caracterizó por su énfasis en la enseñanza individualizada y personalizada. Se logró establecer una distribución de alumnos según su nivel de conocimiento y edad, lo que ahora conocemos como cursos o aulas. Los maestros, conocidos como humanistas, se dedicaban a guiar y acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, fomentando la participación activa y el diálogo en el aula. Los requerimientos para su rol era poseer un gran conocimiento en la materia. Su labor debía ser veraz, clara, cierta, útil, agradable, práctica y teórica. Debe asegurar un aprendizaje significativo. Concierne los diferentes tipos de aprendizaje y se toma en cuenta las inteligencias múltiples. Formará y trabajará el carácter del educando. En la educación renacentista, se le concedió una gran importancia a los juegos y al desarrollo de las fuerzas físicas y espirituales del hombre. El estudio se completaba mediante conversaciones, la lectura de los libros y la utilización de distintos medios materiales. Además, se aprendió a tocar algunos instrumentos y a cantar. Los conocimientos se asimilaban en forma consciente y el maestro va adquiriendo carácter profesional.